Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con las muy buenas tardes. Así comienza otro programa de Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y hoy es sábado 14 de agosto del 2021. Los saludo formalmente buenas tardes por la transmisión de la radio, ¿no es cierto?, de la FM parroquial, la 105.1 MHz, que tiene su base, su planta transmisora y los estudios en la parroquia María Madre del Redentor, en el barrio de Valvanera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y la transmisión de este programa es a partir de las 14 horas. Pero vos que sos un youtuber, como dicen ahora los chicos, no tenés ni día ni horario para ver este programa, así que para vos puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y formalmente nos vamos a presentar. Hola, mi nombre es Lilian, soy esposa de Miguel Ángel. Y como siempre les digo, yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian. Y somos una familia al servicio del Señor en nuestra iglesia y pertenecemos a la comunidad Convivencia con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita. En paz descanse. Gracias a Dios ya se han comenzado los preparativos, todos los trámites oficiales, formales, para la beatificación de nuestro padre Alberto. Así que desde ya les pedimos a toda la audiencia, a todos los seguidores del programa, a todos los que estén mirando en el canal de YouTube La Católica Argentina, sus oraciones por esta gran intención, que nuestro Pa era un hombre muy santo, que para nosotros un santazo, así que llegue como Dios manda y como nuestra iglesia lo exige, a cumplir con todos los formalismos correspondientes. Y mandamos saludos. Bueno, mandamos saludos a nuestros hermanos de la parroquia María Madre del Redentor. Primero a los de casa, a toda la audiencia de la FM parroquial. Una comunidad muy grande y muy carismática, bajo la dirección del padre Ricardo Daniel León. Muy bien, el director de la radio y párroco de María Madre del Redentor. Amén. Y vos tenés más saluditos. Más saluditos. En los controles me olvidé de mencionarla, nuestra operadora estrella, Sandra Gelós, que por protocolo ella está solita en la radio, y desde allí toma la señal de YouTube a través de la Católica Argentina y la retransmite por la radio. Así que para Sandra Gelós un saludo grande, la extrañamos mucho. Antes compartíamos obviamente mates y bizcochitos en la tarde. Ahora, hoy en día es todo virtual, Sandrita. con cuidado, amén.
Así nos cuidamos todos, eso. Bueno, y tenemos todas las parroquias por las que anduvimos, a todos los hermanos que nos siguen, de las parroquias de San Cristóbal. San Cristóbal, La Piedad. La Piedad, los hermanos, el padre que ahora está en otra parroquia, el padre Oscar Fabré. Está en San Ildefonso. Claro, se fue a una parroquia bienudo. No, se fue a una parroquia, nada más. Saludos al padre Oscar Fabré, siempre en nuestro corazón. Damos gracias por todo este camino de hermanos que de un lado y del otro siempre estuvieron y están todavía apoyándonos con sus oraciones. Así que bueno, para ellos va un beso grande y muchas bendiciones. Un beso muy grande y siempre estamos todos unidos, incluso con los jóvenes, de donde nos conocimos, sí. Allí en Las Victorias, También, en Paraguay y Libertad, todo el grupo de jóvenes de Santísimo Redentor. Seguimos en contacto. Ya no son jóvenes, son jóvenes, hombres y mujeres. Ya todos tenemos algunas canas en la cabeza. Pero seguimos unidos en el Señor. Unidos en la oración y siempre nos comunicamos para saber cómo van nuestras vidas y cómo seguimos caminando detrás de Cristo. Amén. Así que bueno, vamos a hacer la oración. Saludos para todos. Empezamos como Dios manda con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven que te necesitamos, ven que aquel que mire este programa, que haya escuchado, aquel que el tiempo no importa, sino el momento que vos entrás en las casas, en los corazones, ven, Espíritu Santo, ven sobre todos nuestros hermanos, ven. Ven, Señor, ven que solos no podemos, necesitamos de tu auxilio. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos con tu amor, a incendiar nuestro corazón. Amén. En amor por el Padre, por el Hijo y por vos, Espíritu Santo. Ven que queremos transmitir este gozo, esta alegría que tenemos de caminar nosotros hacia la unión con Dios. Amén. Y de todo lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Poder dar testimonio. Entonces ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre aquellos que están más débiles, necesitados, están pasando prueba, que están viviendo una enfermedad o alguna otra como el COVID. Aquellos que están viviendo el COVID en este tiempo. Ven sobre ellos, dales, refrescalos con tu amor, dales salud, guíalos o dale fortaleza si realmente es una enfermedad fuerte. Pero en el Señor y en el amor confiamos, Espíritu Santo, que vos vas a obrar con tu frescura, con tus ternuras, con la fortaleza que necesita cada hermano. Te pedimos especialmente, Espíritu Santo, eso que abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, porque vamos a recibir la palabra de este día. Entonces necesitamos que como semilla santa, ¿no?, de muchos frutos en nuestras almas, de frutos en nuestro interior, que nos haga reflexionar, que nos haga meditar qué es lo que el Señor nos pide, cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas, qué es lo que nos indica Jesús. Amén. Y Virgen Santa, intercede también mientras compartimos este programa con todo el Evangelio, las lecturas. Ven a Madre a interceder, María Madre del Redentor, intercede por cada uno de nosotros, también Reina de las Convivencias, intercede siempre por nuestros corazones necesitados del amor de Dios. Amén. Amén. Un datito más, en la parte inferior de la pantalla van a ir viendo unos zócalos, así se les llama, con la información de contacto con nosotros, con este programa de Reciban el Espíritu Santo. Así que por todos los medios de comunicación que nosotros ponemos a vuestro alcance, pueden hacernos llegar sus pedidos de oración, sus pedidos de algún tema que les interese que tratemos en este programa o aquello que necesiten. Así que toda información puesta siempre a su disposición y estamos dispuestos, a veces más rápido, a veces más lentos para contestar, pero siempre tarde o temprano contestamos. Lo importante es que si no conocemos algún tema que ustedes quieren trabajar o escuchar, vamos a buscar a esa persona, a ese sacerdote o a ese especialista o a ese médico o a quien necesitamos para poder darles lo mejor.
Aparte, el Señor va a permitir que podamos darle la mejor respuesta que ustedes necesitan. Bien, y pasamos ya mismo a la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, y ya mismo vamos a escuchar el comentario que nos hace Osvaldo Nicastro. Gracias, Osvaldo. Sobre la palabra. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Y luego regresamos con más Reciban el Espíritu Santo antes de ir a la pausa. Ya volvemos. Hermanos, amigos, un nuevo tiempo para compartir de Jesús, para compartir de su palabra, de sus ideas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que hagamos una oración. Mira, Jesús, como nosotros, entendía perfectamente que tenía que relacionarse profundamente con Papá Dios. Era la única manera de poder ver en su vida bendiciones entre vos y yo, milagros, puertas abiertas, sanidad para nuestros cuerpos enfermos, nueva vida para nuestros matrimonios, amor para que papá y mamá desarrollen una vida diferente con los hijos. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 42. Yo sé, papá, que siempre me escuchas. Te doy gracias porque siempre me escuchas. Jesús estaba seguro que levantar una oración al Padre era tener respuesta. Aunque no siempre Dios responde en nuestro tiempo y a nuestra manera, sino que, porque también le pasó a Jesús, a veces Dios nos hace esperar. ¿De qué le vamos a dar gracias antes de compartir unas pequeñas ideas del Evangelio? Le vamos a dar gracias a Dios por el don de la vida, por tener a nuestros esposos, a nuestros hijos, darle gracias por nuestro trabajo, por nuestros hermanos de comunidad. Darle gracias porque hasta aquí Dios nos ha acompañado. Evangelio de Mateo, capítulo 19, ¿qué vemos? Que discípulos le acercan niños a Jesús y para que los bendijera y para que orara por ellos. Algunos de ellos se enojaron y reprendían a los niños y Jesús simplemente les dijo, déjenlo venir, no se lo impidan. Y aquí hay dos cuestiones: abrir la puerta y te quedas afuera, o abrir la puerta e invitarte a que pases. Eso es lo que quiere Dios a través de tener corazones, sentimientos como niños. En los tiempos de Jesús, los niños, las mujeres y las viudas eran personas en algunos casos despreciadas y también marginadas. Jesús entiende de que un nuevo tiempo hay que desarrollarlo a través del amor y que su palabra y su idea tenía que impactar en todos los niveles, inclusive hasta los niños, porque si vos y yo llevamos a nuestros niños al encuentro personal, profundo y directo con Dios, seguramente cuando sean grandes no se van a olvidar nunca de la palabra, de la oración y de los sacramentos. ¿Qué trabajo aquí que tenemos como responsables? Sí, vivir como corazones humildes, alejados
de la envidia, del resentimiento, alejados de querer vivir solamente nuestras ideas y desarrollarlas, sino que alejarnos también de la ambición y de la envidia, que es lo que a veces tenemos nosotros como personas adultas. Los niños se desarrollan de una manera más simple, más directa, no con tanto condicionamientos. El niño sabe de su pequeñez, de su dependencia, de su incapacidad, en algunos casos de su impotencia. Entonces, ¿qué hacen? Levantan los brazos para que papá que anda caminando por la casa o mamá lo observen y estén atentos a sus necesidades. Es lo que Dios quiere de vos y de mí, o de mí y de vos, de que vivamos un corazón de humildad, porque en el mismo Evangelio, en el capítulo 18, Jesús les invita a sus discípulos a vivir una vida ya como niño, pero más profunda. Dicen, conviértanse y háganse como estos niños, o sea que la conversión también pasa por tener corazones dispuestos a escuchar a papá, corazones que están alejados de la realidad de solamente querer poseer material, lo material. Y como podés ver, Jesús invita a que ordenemos nuestra vida. Primero el reino de Dios y su justicia. Y lo que tiene que ver con esta vida se añadirá. Lo que no se convierten y no se hacen como estos niños, dice Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que vos y yo tenemos que convertirnos y ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando uno entra al reino de los cielos, recibe las gracias, las bondades de ese reino. El que se haga pequeño como este niño o como los niños que le llevaron a Jesús para que lo bendijera y para que le imponga las manos, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande. Y a veces vos y yo queremos ser los más grandes, los más exitosos, los más reconocidos, y como podés ver, las condiciones para ser los más grandes, los más exitosos y los más conocidos es ser como niños. Como niños en forma personal y como niños también en forma comunitaria. Todo aquello que desarrollemos en la vida de comunidad o de hermandad también tiene que tener estas pinceladas de amor, de inocencia, de humildad, de entrega, de respeto, como son los niños. Otras ideas tengo. Ver cómo son los niños entonces y también perdonar. A los niños no le dura durante mucho tiempo la bronca porque le pedimos a papá y no nos pudo comprar o no nos pudo traer. Vos ves que los niños se siguen desarrollando, van dejando por ahí esos pequeños enojos. Vos y yo como niños entonces, de corazón, pero de mentalidad y de acción, personas sabias, inteligentes, personas que entienden de lo que se trata. Los niños en la época de Jesús no tenían derechos legales. Todo lo que recibían, lo recibían como regalo. Del mismo modo, vos y yo recibimos las ideas, el amor, la presencia de Dios como gracia, como regalo, no es nuestro. En el ámbito en que nosotros nos rodeemos o en el ámbito en el que nosotros nos desarrollemos y sirvamos a Dios, tenemos que entender de que lo que vos y yo tenemos es por pura gracia, porque en su infinito amor, lleno de misericordia y de bondad, Dios nos ha invitado a hacer algo para su reino. Pero acá Jesús nos necesita como niños. Por ahí pasa la clave del éxito. Todo lo que tenemos o recibiremos en el futuro son regalos de Dios.
Y Dios está atento y da buenas cosas a sus hijos que son niños. Por último, lo poderoso como niño es poder llevar en estos tiempos a muchos corazones y a muchas vidas que están necesitando de vivir bajo la cobertura, encontrarse con este Dios vivo y real que vos y yo, por gracia a Dios, nos permite llevar. Estos son los sentimientos a los que Dios nos invita a vivir. Última oración. Padre, gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu generosidad. Gracias por cuidarnos. Gracias por recordarnos que tenemos que ser como niños. Queremos pedirte en estos tiempos difíciles que nos ayudes, nos acompañes, que vengas a nuestra vida y a partir de ese encuentro personal y directo podamos vivir una vida bajo tu cobertura y tu amor. Seguirás siendo, porque lo sos, nuestro papá. Y nosotros seguiremos siendo porque lo somos y hemos aprendido a vivir como tus hijos y a vivir como niños. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar. Buena semana. Oramos unos por otros. Muy bien. Y acabamos de escuchar a Osvaldo Nicastro en el comentario que nos hace la reflexión de la palabra de hoy de Mateo 19. Del 13 al 15. Qué importante esto, ¿no? Y yo me acuerdo que de pronto muchas veces cuando iba a misa estaban también los niños que gritaban y corrían. Y a veces a uno le, supongo, a mí me pasó, que como mamá me decía, ¿qué hago con mis hijos? ¿Los dejo adelante? ¿Me voy para atrás? Y escuchando así el comentario de un teólogo, estaba viendo de que él contaba de que en la liturgia del bautismo, donde sabemos que el principal protagonista es el niño que va a ser bautizado, la madrina y la mamá, se permite, hay una parte que dice que si el niño se pone a llorar y a gritar, se puede sacar al niño, lo retira una persona o otra persona y se quedan la mamá y la madrina, Entonces acá lo que quiero mostrar es lo contrario. Acá Jesús dice que se acerquen, ¿no es cierto? Pero en el caso de que los niños, si por su naturaleza necesitan llorar, gritar, se puede, en este caso, la liturgia lo dice, o sea, está iluminado por Dios el que escribió en esa liturgia, ¿no es cierto? Entonces el niño se va hasta que se quede calmado, mientras tanto no se quita la unción, la presencia de Dios en ese sacramento, tiene que continuar, más allá de que el protagonista es ese niño. Entonces lo que entiende este teólogo es de que muchas veces en la misa debemos ser conscientes de que nuestros hijos necesitan gritar, jugar, y por ahí son muy chiquitos, y cuanto más chiquitos, justamente menos atención van a querer tener si se escucha una homilía, o no van a querer estar en la homilía, sino por lo contrario, van a querer jugar. Entonces, a veces las mamás ponen juguetes en el banco y dicen, bueno, que juegue el niño. Pero están los de atrás, las personas de atrás. Y por amor, por respeto, también deberíamos pensar... Yo tengo algo para contar de testimonio de un sacerdote. Que los niños en eso pueden estar distrayendo a las personas que quieren aprender o que quieren motivarse para acercarse más a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos la liturgia en la misa de la palabra de Dios y muchas cosas ricas. Quizás tengamos, que él sugería, que en algunas parroquias se pusiera un vidrio o algo, una habitación, no con juguetes, sino con un micrófono, un baffle para que los padres escuchen, pero en esa habitación, y los niños jueguen, si tienen que jugar, o que presten atención, pero que los padres sigan con atención, no solo una sala de juegos. O por otro lado, él contaba que con sus hijos iba para la parte de atrás, lo que más que para que la gente no escuchara los ruidos, trataban de calmarlos o de llevarlos hacia afuera, pero que el padre no se pierda también. Todos hemos hecho eso, sí, a todos de a veces uno u otro del matrimonio, con los hijos chiquitos, irnos hacia el atrio o hacia un costadito de una de las naves. Todo depende también de en dónde estamos, el tamaño de la parroquia o capilla. Si el lugar, como por ejemplo en una gran ciudad que hay varias misas, muchas veces tenés una misa
para los niños. Ahora, lo que yo quiero decir y recalcar acá antes de terminar, y vos seguís, es que ser generoso con nuestro prójimo, porque vivimos en ese momento en una comunidad. Están nuestros hermanos de atrás y de adelante. Porque hay muchas veces que se responde, el padre puede decir papá del niño, dice, no, y bueno, es un niño, que siga jugando y vaya hacia arriba, hacia abajo, y que... No, porque de pronto hay muchas personas necesitadas de la palabra de Dios y está distraído con el niño. Y no porque lo que Jesús dice acá se acerquen a Él, no es que no queramos acercar, sino que cada cosa tiene su lugar. Lo que pasa que, a ver, la palabra de Dios es lo que dijo Osvaldo hoy, está en otro contexto, donde las mujeres, los niños y las viudas casi eran despreciados. O sea, era como que las enseñanzas del rabí, en este caso, que era Jesús, eran solamente para los varones. Por eso los niños debían ser retirados y las mujeres debían ser retiradas. Pero Jesús viene a quebrar con todo eso y se incluyen las mujeres y se incluyen los niños. Porque además, como bien dice Osvaldo, ese mensaje tenía que empezar a llegar desde la raíz, o sea, desde nuestra infancia. Pero hay misa para niños. Ahora me toca a mí. Yo creo que tiene que ver también con la habilidad del sacerdote. Y esto lo doy como testimonio. En aquellos tiempos, el párroco de Santa Rosa de Lima, en la avenida Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era el padre Alberto Sorace. ¿Qué hacía él? Invitaba a todos los niños presentes a sentarse alrededor del altar. ¿Y qué les cuento, mis hermanos? Allí se sentaban todos a prestar atención. Lo que contaba el padre. El padre no solo celebraba para el pueblo, sino que les hablaba mirándolo a los ojos, todo lo que él iba transmitiendo de la liturgia. Y los niños se sentían protagonistas. Claro, entonces no estaban como en un pelotero jugando y en la suya. No, eran parte de la liturgia. Esa era la inteligencia de ese sacerdote y lo rescato como testimonio. Porque qué importante es que nuestros niños poco a poco van recibiendo gotita a gotita, claro, que es lo que nos dice Osvaldo, ir recibiendo de ser comunidad, porque sabemos bien que la misa es nuestra oración comunitaria más importante. Ser comunidad, recibir a Dios a través de la liturgia, liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Ser parte y no ir como un archivo adjunto a la misa, sino que realmente conformamos una familia. Claro, de iglesia. Entonces, también está en los padres de hablarles, explicarles a los chicos, claro, integrarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O buscar una misa de niños. Y no que vamos a misa porque hay que ir a misa y punto. No, a los chicos hay que hablarles, es importante explicarles. Para niños. Sí, pero no en todas partes, claro, Lilian, porque si estás en una gran ciudad es muy factible que la haya. Pero si estás en un pueblito tenés una misa y a veces no la tenés todos los fines de semana. La catequesis la tenemos nosotros, los papás. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa habilidad mental para ver cómo incorporamos a los niños y nos aprendemos a comunicar con ellos. Porque ellos tienen, como dijo Osvaldo, ¿no? Pasa papá y el niño levanta los brazos, mostrando de que tiene una necesidad. Claro. Puede ser una necesidad de afecto o por ahí llora. El chiquito llora porque es la manera de decir o que le duele algo o que tiene hambre o que quiere ir al baño. Hay que aprender a comunicarse con ellos. Hay que dialogar con nuestros integrarlos niños. En la iglesia. Que bueno, después va a hablar otro hermano, nos va a contar. En el próximo bloque vamos a escuchar a nuestro hermano Pablo Alois, de la comunidad Convivencia con Dios, que además de maestro es director de escuela,
y nos va a hablar sobre este tema de dejad que los niños vengan a mí. Eso está interesante. Así que nos va a dar la doble mirada, ¿no? Nos va a dar la mirada de papá y nos va a dar la mirada como formador, claro, de nuestros niños. Así que no se lo pierdan. Vamos a una tandita musical. Para el video, 30 segundos. Para los tiempos de la radio, Sandrita Gelos dispondrá de todo lo que necesitan pasar en la radio. Y ya regresamos con más Reciban el Espíritu Santo. No se vayan. Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo en el segundo bloque del programa de Dios para todos nosotros. Y luego de esta tanda para la radio, para la FM parroquial, continuamos con los distintos temas que tenemos. Y se me escapó hoy de mencionar que hoy es el día de San Maximiliano Kolbe, este santo franciscano. Pero como venimos con el tema de dejad que los niños vengan a mí, vamos a darle lugar a nuestro hermano Pablo Alois para que nos haga esta pequeña reflexión, ¿no? sobre este tema que nos presenta hoy el Evangelio. Y después de escucharlo a él, comentamos un poquito a ver qué es lo que él nos dice y después vamos a entrar en profundo. ¿Qué hizo San Maximiliano Kolbe? ¿Por qué el Señor le puso esta corona de victoria y es hoy uno de nuestros santos? Amén. Bueno, y aparte que Maximiliano priorizó la familia, ¿sí? Bueno, veremos, después lo sabremos. Bien. Vamos con Pablo Alois. Hola queridos amigos, queridas amigas del programa que conducen hace tantos años Lilian y Miguel Ángel para compartir la palabra de Dios y el amor a Jesús. Mi nombre es Pablo Alois, vivo en Córdoba, Argentina, y bueno, aquí vivo con mi esposa, con mi hijo Ignacio de 26 años. Mi hija Nani ya está trabajando y estudiando en Buenos Aires. Nos dedicamos a la pastoral educativa y a pastoral con matrimonios y la pastoral con jóvenes. Soy miembro de la comunidad de Convivencia con Dios hace muchos años, en este momento como colaborador, y en este momento también estoy sirviendo en formación de evangelizaciones y de evangelizadores en Alfa, Argentina. Me han pedido una breve reflexión sobre el Evangelio de hoy. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y me hizo pensar esto en lo importante que es que tengamos en cuenta este tema los que somos educadores y los que somos padres. O, aunque no seamos padres, los que tenemos alguna responsabilidad o alguna influencia con niños en nuestra familia. Capaz que sos una abuela o un tío o un padrino. Qué importante abrir canales para que los chicos se encuentren con Jesús. Los papás generalmente nos preocupamos que nuestros hijos estén bien abrigados. Generalmente nos preocupamos que estén bien bañados, nos preocupamos que se alimenten bien, y eso está muy bien, cuidar el cuerpo. Nos preocupamos también que estudien, que se formen, que vayan al colegio, que tengan buenas notas, que aprendan el crecimiento intelectual, y eso está muy bien. Y nos preocupamos también que se desarrollen socialmente. Los mandamos a que estudien inglés, o a una academia, o a que hagan patín, o a que hagan deportes, y eso está muy bien. Pero no siempre tenemos intencionalidad, propósito y digamos, nuestro esfuerzo y nuestra mirada en que ellos también crezcan interiormente, espiritualmente,
en crear espacios, en llevarlos, en integrarlos en parroquias, en grupos, en lugares, donde ellos también puedan conocer a Jesús y crecer. Por eso es importante que la familia participe en un ambiente, en una parroquia, en una comunidad, donde ellos desde chiquitos naturalmente puedan ir viviendo estas cosas. Nosotros hemos hecho muchas cosas mal como papás, y hay muchas cosas que si volviéramos atrás las haríamos distintas. Pero siempre tuvimos esa mirada de ir juntos como familia y de buscar juntos como familia el encuentro con Dios. Y nos íbamos a misa los domingos con los chicos de chiquitos. Durante mucho tiempo a veces teníamos que salir afuera porque hacían mucho ruido, mucho más ruido del que estaría bien, porque a mí me encantan esas misas donde están llenas de chicos que se mueven y hacen ruidos, no me hace problema, pero a veces molestaban a otros, entonces terminábamos decidiendo que uno de los dos, yo era ministro de la Eucaristía, yo me bajé del altar para estar con mi esposa, y uno de los dos siempre se quedaba por ahí en el atrio de la iglesia, y los chicos llevaban incluso algún juguetito y de a poquito les íbamos enseñando, pero siempre teníamos la intencionalidad de que ellos fueran mamando y viviendo ese ambiente. Qué importante, qué importante. Y qué importante también que los podamos llevar con nuestra oración. Capaz que tus hijos ya crecieron y bueno, cuando ellos van tomando sus propias opciones, quizás entran como en crisis, se van alejando de Dios. No tenemos que dejar nosotros de orar, de llevar a nuestros hijos a Jesús con la oración. Y otro punto muy importante para señalar es que aquellos que somos comprometidos y que estamos en movimientos, en instituciones, en grupos, en la iglesia, no solamente nos tenemos que preocupar de promoverlos, de procurarles esos espacios, que en nuestra comunidad haya misas para niños y para jóvenes y colaborar en esas actividades y cocinar en sus campamentos. Entre paréntesis, les recomiendo las convivencias con Jesús, amigo de los chicos, y la convivencia con el dulce huésped del alma, que son para niños, que son espectaculares, y la convivencia con Cristo joven. Son excelentes caminos para que ellos se encuentren con Jesús. Pero no solamente tenemos que preocuparnos de generar esos ambientes y de llevarlos a esos, sino que también tenemos que tener mucho cuidado de no hartarlos, de no cansarlos, de no saturarlos. A veces nos pasa que nosotros nos vamos todo un día de retiro y llevamos a los chicos con nosotros, y mientras son chiquitos, si vienen con gusto, no hay ningún problema. Pero cuando van creciendo, nosotros estamos en nuestras charlas, en nuestras actividades, y ellos se pasan toda la tarde y todo el día hastiándose, aburriéndose. Si les gusta, si se encuentran con otros chicos que son de la misma comunidad, del mismo grupo, ningún problema. Pero cuando ya empiezan a ser más grandes y adolescentes y no empiezan a encontrar su espacio, corremos el peligro de que desarrollen un rechazo hacia las cosas de Dios y asocien lo religioso con el aburrido, con lo aburrido, con lo que los hastía o con lo que nos quitan nuestros papás. Ojo, papás, con que muchas veces no corramos el peligro y tengamos la tentación de desatender nuestro tiempo de familia, desatender a nuestros hijos para atender otras cosas pastorales. No nos pide Dios eso a nosotros. Nosotros tenemos vocación de padres y de esposos, y esa es nuestra primera prioridad. Me duele mucho cuando constato que a veces en mi propia vida yo he desatendido a mis hijos por atender cuestiones pastorales. Y a veces veo también, gracias a Dios mis hijos están en el Señor, podría no haber sido así, porque ellos han visto quizás a veces también estas incongruencias entre apostolado y atención que hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Pero es triste y difícil cuando a veces nosotros avanzamos y nos dedicamos a nuestras cosas y quedan relegados nuestros hijos, los desatendemos o desatendemos nuestro matrimonio, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Eso también es importante. Por un lado, generarles espacios, canales, ambientes donde ellos se puedan encontrar. Pero también nosotros dar testimonios de papás, testimonios de amor, testimonios de estar. Que no pase que faltemos a sus cosas que son importantes para ellos
por atender alguna actividad pastoral donde no somos esenciales. Dejemos que los niños vengan a Jesús y no se lo impidamos. Le pidamos esa gracia a San José y a la Virgen. Ellos estaban tan entretenidos en una peregrinación a Jerusalén, volviendo, que se les perdió Jesús. Bueno, que no nos pase eso, que no se nos pierda Jesús en la familia, que Jesús encuentre lugar en la familia, en cosas sencillas, no en cosas complicadas, en la oración de la mañana, en la oración de la noche, en un Padre Nuestro cuando se van a dormir, en la bendición de la mesa, en una oración especial en un día de alegría, o en una oración especial en un día de tristeza, cuando recordamos la partida de un ser querido. Hacer esos pequeños momentos de oración en nuestra casa ya desde pequeñitos. Dejemos que los niños vayan a Dios, a Jesús, y no se lo impidamos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Miguel Ángel, y gracias, querida Lilian, también. Bendiciones. Muy bien, y luego de compartir con nuestro hermano Pablo Alois. Gracias, Pablo, gracias. Muchísimas gracias. Saludos para toda la familia, para Fernanda, tu santa esposa, y tus hijos. Todas las bendiciones para ustedes. Y qué lindo todo esto que nos compartió. A mí me dejó esto, que otro matrimonio de nuestra comunidad, Félix y Lita, nos compartieron en un momento cuando nuestros hijos eran pequeños. Sí. Félix me supo decir, cuidado de que tus hijos no piensen de que Dios les quita su papá y su mamá. Claro, esta advertencia que nos hizo Pablo recién, ¿no es cierto? Es muy cierto. Que por ahí ellos se empiecen a aburrir, que caigan en el hastío. Solitos. Que estén solos. Mientras nosotros estamos en un gran retiro y estamos re bien, pero ellos están solos. Y yo tengo que rescatar ahí una enseñanza de nuestro padre Alberto, porque en los lineamientos de nuestra comunidad y sobre todo para los matrimonios, los deberes de Estado están por encima de cualquier actividad comunitaria. Tal cual. Entonces, primero dedicarnos a nuestros hijos, esta recomendación que daba Pablo, ¿no? Es decir, por ahí tenemos una actividad en la parroquia, pero por ahí hay alguien que nos puede reemplazar, pero no dejar de lado que, por ejemplo... Ellos tienen un partido de fútbol. Exacto, ahí está. Uno de nuestros hijos tiene un partido de fútbol y nosotros no vamos porque hay una actividad en la parroquia. Pensamos de que ellos van a estar felices con los de sus pares. Sin embargo, ellos esperan también de nosotros un compartir de ese momento tan importante. Es un tiempo fundamental para nuestros hijos la presencia de su papá y de su mamá. Así hay que orar, porque el Señor mismo es orden, el Espíritu Santo es orden, entonces nos va a instruir a que tenemos que estar con Él en este momento, en este tiempo, con nuestros hijos. Es importante. De lo que hablábamos por ahí al principio, ¿no? De cuáles son las maneras de comunicarnos, de dialogar. Que ahí esté esta pista que nos da Pablo, ¿no? En la oración, en lo cotidiano, gracias, en lo pequeño, esté siempre presente Dios, en la oración de bendición de los alimentos, en la oración final al terminar el día antes de ir a dormir. Nosotros continuamos con nuestra oración de nuestros alimentos siempre juntos y compartimos y tenemos un tiempo para dialogar cómo estamos pasando nuestro día, nuestro trabajo, nuestro lo que sea. Ese es el momento donde los cuatro de nuestra familia estamos juntitos en la mesa. Después la Entonces, misa. Ese es el momento para compartir. Pero en la misa por ahí no estamos todos, ¿no? No, pero compartimos la mesa con el Señor Jesús. Entonces, obviamente, cuando podemos estar los cuatro vamos todos los juntos. Cuatro, todos juntos. Sí. Y también compartir las pequeñas cosas que se suscitan a veces en la familia, como por ejemplo un problema económico. Entonces compartirlo también con ellos para que lo hagan oración y decir, bueno, vamos a presentarle este problema que tenemos al Señor. Y nuestros hijos son ya jóvenes, Elisa y Francisco son jóvenes, pero ellos también deciden cuando hay un problema económico, una situación, ellos ponen su corazón y su experiencia desde su juventud a ver cómo ayudan a resolver. Y los cuatro resolvemos ese problema. Si podemos, ellos también comparten, ¿no es cierto? Qué importante que ellos sepan ahora resolver problemas, porque el día de mañana nosotros no estamos y ellos van a tener que resolver en sus casas, en sus juntos. Y que siempre
que siempre Dios esté presente, que Dios siempre sea parte de esta familia. Y de esa solución. Y de la familia que ellos van a conformar mañana. Tal cual. Entonces, de esa manera, ellos no van a poder olvidar nunca esos momentos junto a papá y a mamá. Y a Jesús, que va a resolver su problema. Jesús va a seguir estando presente. Exacto. Nosotros vamos a hacer lo que nos vamos a ir al sexto día, claro, como decimos comunitariamente. Lo importante es que los papás no seamos tan necesarios, que puedan ellos marcarse su vida. Para mí siempre les digo a Elisa y a Francisco, qué importante que ustedes sean Francisco y Elisa. Que papá y mamá ya somos también, tenemos nuestra personalidad, somos una familia con mucha personalidad. Pero qué importante, porque ese condimento que tiene Elisa hoy, que tiene Francisco, hacen a nuestra familia en Muñoz Carizaya, ¿no es cierto? Amén. Y cada uno conoce su corazón de nuestros hijos, y lo importante es dejarlos desarrollarse y no aplastarlos con nuestra forma de pensar, pensando de que ellos no tienen cerebro. Y no es así, ellos tienen cerebro y Dios los ilumina y Dios los guía y ellos nos dan muchas soluciones. Amén. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Pablo, gracias por este compartir. Y ahora sí, vamos a hablar de San Maximiliano Kolbe. Vamos a introducir con una pequeñez de la biografía. Nacido en Polonia en 1894, se hizo franciscano. Fundó la milicia de la Inmaculada, que ya vamos a hablar un poquito más de esto. Tras la invasión nazi del país, es internado en el campo de concentración de Auschwitz, donde muere en el búnker de la muerte, tras ofrecerse a cambio de un padre de familia. Esto que decía Lilian, la prioridad de la familia. Miren cómo hoy la liturgia nos presenta este evangelio y justo el santoral nos trae a San Maximiliano Kolbe. Volvemos a este tema de la familia, volvemos a este tema de los niños, y dejad que los niños vengan a mí, ¿no es cierto? Dice el Señor. Lo que me llamó mucho la atención es el nombre de bautismo de San Maximiliano. Yo no lo conocía. Sus papás lo bautizaron con el nombre de Raimundo. Y nosotros tenemos un santo hermano de la pastoral con varones, Raimundo, que hoy está por los pagos de Gualeguay, se nos fue a Entre Ríos. El Señor lo ha mandado a evangelizar a otras tierras, así que, pero seguimos unidos virtualmente, nos seguimos conectando y seguimos teniendo oraciones compartidas todos los días. Así que ¿es seguidor de quién? Es justamente un seguidor de la Virgen. Y le decía, vos sos un caballero de la Inmaculada, porque así se les llamó a todos los pertenecientes a la milicia de la Inmaculada. Y ahí entro en este tema. Dice, mientras en Roma, dice, se jugaban al balón en campo abierto, empezó a perder sangre de la boca. Estamos hablando de San Maximiliano. Tenía tuberculosis. La enfermedad lo acompañará por el resto de su vida. Con el permiso de sus superiores, fundó la Milicia de la Inmaculada, una asociación religiosa para la conversión de todos los hombres a través de María. ¡Qué hermoso! De regreso a Polonia, en Cracovia, aunque se graduó con todas las calificaciones, debido a su mala salud, no pudo enseñar ni predicar, ya que no podía hablar mucho tiempo. Siempre con el permiso de sus superiores, se dedicó a la promoción de la Milicia de la Inmaculada, reuniendo a numerosos miembros entre los religiosos de su orden, profesores y estudiantes de la universidad, profesionales y campesinos. Qué lindo. Y tuvieron un éxito con una revista que hicieron, que la revista se llamaba El Caballero de la Inmaculada.
Durante la Navidad de 1921, el padre Kolbe fundó en Cracovia un periódico de pocas páginas, El Caballero de la Inmaculada, para difundir el espíritu de la milicia. Trasladado a Grodno, a 600 kilómetros de Cracovia, creó una pequeña imprenta para imprimir el periódico, con máquinas viejas. Con esta iniciativa consiguió atraer a muchos jóvenes, deseosos de compartir un estilo de vida franciscano inspirado en María. El periódico se difunde cada vez más. En Varsovia, gracias a la donación de tierras del conde Lubecki, fundó Niepokalanów, la ciudad de María. El centro se desarrolló rápidamente. Desde las primeras cabañas se pasó a los edificios, la antigua imprenta la reemplazaba por nuevas técnicas de composición e impresión. El Caballero de la Inmaculada pronto alcanzó una circulación de millones de ejemplares, mientras que se crearon otros 7 periódicos. La ciudad de María en Polonia y en Japón. Con el ardiente deseo de expandir su movimiento mariano más allá de las fronteras polacas, Kolbe se fue a Japón, donde fundó la ciudad de María en Nagasaki. Aquí, tras la explosión de la primera bomba atómica, los huérfanos de Nagasaki habrían encontrado refugio. Colabora con judíos, protestantes y budistas, seguro de que Dios siembra semillas de verdad en todas las religiones. Era un ecumenista de raíz. Qué hermoso. También abre una casa en Ernakulam, en la costa occidental de la India, para tratar de la tuberculosis. Regresó a Polonia a Niepokalanów. Es bastante difícil para decirlo. Ciudad de María, definitiva. Y Niepokalanów, refugio para refugiados y judíos. Después de la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, los nazis ordenaron la disolución de Niepokalanów. A los religiosos obligados a abandonar el centro del padre Kolbe, solo les recomienda una cosa: no olviden el amor. Se quedaron alrededor de unos 40 frailes que transforman la ciudad en un lugar de acogida para los heridos, los enfermos y los refugiados. El 19 de septiembre de 1939, los alemanes sacaron al padre Kolbe y a los otros frailes, llevándolos a un campo de concentración, de donde fueron liberados inesperadamente el 8 de diciembre. Escuchen la fecha. De vuelta a Niepokalanów, reanudaron su asistencia a cerca de 3.500 refugiados, de los cuales 1.500 eran judíos. Después de que unos meses, sin embargo, los refugiados fueron cazados o capturados, y el propio Kolbe, después de negarse a obtener la ciudadanía alemana para salvarse, fue encarcelado el 17 de febrero de 1941 junto con 4 frailes. Después de ser maltratado por los guardias de la prisión, se vio obligado a vestir un hábito civil porque el hábito franciscano molestaba a los nazis. El 28 de mayo fue trasladado al campo de exterminio de Auschwitz bajo el número 16.670. Fue puesto junto con los judíos porque era sacerdote y estaba a cargo del trabajo más duro, como el transporte de los cadáveres al crematorio. La vida en Auschwitz y el testimonio en el búnker. Su dignidad como sacerdote anima a otros prisioneros. Un testigo recuerda: Kolbe era un príncipe entre nosotros. A finales de julio fue trasladado al bloque 14, donde los prisioneros se dedicaban a la cosecha en los campos. Uno de ellos logra escapar, por eso 10 prisioneros fueron destinados por los nazis al búnker de la muerte. Ese era el castigo para reemplazar a ese que se escapó.
el padre Kolbe se ofreció a cambio de uno de los elegidos, un padre de familia, su compañero de prisión. La desesperación de los condenados se transformaba en oración común, dirigida por el padre Kolbe. Después de 14 días, solo 4 permanecen con vida, incluyendo al padre Maximiliano. Entonces los guardias deciden acortar su agonía con una inyección de ácido fenólico. El padre Kolbe ofreció su brazo diciendo: Ave María. Estas fueron sus últimas palabras. Es el 14 de agosto de 1941. Y vos nos comentabas, ¿no?, de la imagen. Sí, hay un cuadro donde figura él, el santo, y muestra su brazo, ¿no? Con cómo lo entrega, porque quizás otros prisioneros lo hubieran no querido aceptar entregar, pero él le entrega generosamente el brazo, preparándose para entregar como Jesús su vida, ¿no es cierto? Y se ve en ese cuadro esa manchita colorada, que significa su amor por esa entrega. En ese momento el Espíritu Santo le da ese valor, ese valor heroico, esa entrega de vida, y aparecen todas esas virtudes de amor por cada uno de sus hijos, los hijos de Dios. Así como Jesús, ¿no es cierto?, tiene sus llagas y la herida en su costado, el padre Maximiliano, esa marca roja en su brazo, porque así se entregó por amor. Y en la página de esta gran comunidad, Milicia de la Inmaculada, yo la voy a poner en nuestra página de Facebook para que puedan entrar y ver cómo siguen trabajando hasta el día de hoy. Hay una frase en el home de la página, en la página principal, dice: ganar al mundo entero para la Inmaculada y a través de ella para el Sacratísimo Corazón de Jesús, San Maximiliano Kolbe. Este es el mensaje principal y es el trabajo de esta comunidad hasta el final de los tiempos, de poder llevar todas las almas que se puedan a través de María a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: la Milicia de la Inmaculada es un movimiento de evangelización mundial fundado por San Maximiliano Kolbe en 1917, que fomenta la consagración total a la Santísima Virgen María como un medio de renovación espiritual para las personas y la sociedad. El movimiento MI está abierto a todos los católicos mayores de 7 años. Emplea la oración como herramienta principal en la batalla espiritual contra el mal. Y los miembros de la MI también se sumergen en iniciativas apostólicas de toda la sociedad, ya sea individualmente o en grupos, para profundizar en el conocimiento del Evangelio y nuestra fe católica, y para difundir la devoción a la Santísima Virgen María. Qué lindo, qué bueno. San Maximiliano Kolbe ruega por todos nosotros. Amén. Queridos hermanos, nos vamos a una tandita musical. La tenemos a Sandra Gelos esperando ahí ya en la radio, en la FM parroquial, la 105.1 MHz, para poner todos los avisos de la radio y de la parroquia. Y nosotros ya regresamos apenas en 30 segundos de video. Así que no se vayan, que hay más. Reciban el Espíritu Santo.
Muy bien, y aquí estamos nuevamente en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros, y este es el tercer bloque. Y le queremos compartir un artículo que saca la página de catholic.net referente a este evangelio de dejad que los niños vengan a mí. Y comenzamos con la meditación del Papa Francisco. Y nos dice el Santo Padre: demasiado a menudo en los niños recaen los efectos de la vida, de un trabajo precario o mal pagado, de horarios insostenibles, de transportes ineficientes. Pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son las primeras víctimas. Sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos exasperados y se convierten después en hijos más precoces. A menudo absorben una violencia que no son capaces de disponer y bajo los ojos de los grandes están obligados a acostumbrarse a la degradación. También en esta época, como en el pasado, la Iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de sus familias. A los padres y a los hijos de este nuestro mundo llega la bendición de Dios, la ternura materna, el reproche firme y la condena decidida. Hermanos y hermanas, pensemos bien, con los niños no se bromea. Nos compartió el Santo Padre en la homilía del 8 de abril del 2015. Y el Papa Francisco nos está haciendo referencia a el tipo de trabajos que hoy los papás están viviendo. Esto de que no hay tiempos, que viajan mal, que no les alcanza la plata y tienen que tener dos trabajos y tienen que trabajar tal vez los dos, papá y mamá. Y por ahí los dejan con alguien que los cuide, la abuela, y por ahí no alcanza el tiempo para ellos. Ellos tienen que dedicarse a veces a... Y obviamente esos papás llegan a casa cansados, tal vez irritados por todo lo que viven a diario, a cotidiano, y se producen actos de violencia que no están dirigidos por ahí directamente a los niños. Tienen un problema de trabajo y gritan. Pero los chicos van recibiendo toda esa carga, ¿no es cierto?, psicológica, y van madurando y van dejando de ser niños en forma precoz, dice, porque claro, de golpe se convirtieron en hombres, ¿no? Claro, por el tema de que sus papás no los crían, sino también con otras pruebas, otras cosas. Así que hoy el Papa Francisco nos habla de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, y sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de estar como nuestro hermano Pablo Alois en la parte de formación, ¿no es cierto? Los maestros, los profesores, aquellos que se dedican a dar catequesis, que están en contacto directo con estos niños, que no se trata solamente de darles información o formación, sino que se trata de saber qué les pasa a esas pequeñas almas. Y por eso es bueno llevarlos a la oración, llevarlos a orar, aunque sean muy chiquitos. Yo me acuerdo de una maestra amiga que siempre decía, nos poníamos a orar antes de comenzar la clase. Qué importante, ¿no? Para que oren también por sus papás, que oren por toda esa situación que ellos están viviendo. La oración de los niños es directa, directo al cielo va, porque son el corazón de esos niños, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que vos habías dicho hace un rato, vos dijiste que es importante tener prioridad primero por la familia, ¿no es cierto? Y no por las actividades que quizás a veces uno se va llenando y no va priorizando a esos niños, a los hijos. En una etapa de mi vida, y doy testimonio de eso, me pasó de que no solo tenía mi trabajo, sino que tenía un segundo trabajo para tratar de que ingresara una moneda más a casa, y cuando llegaba
tenía que volcar toda esa información que había estado procesando en la computadora. Y Lilian me decía, Francisco era chiquitito, y dice, te está esperando antes de dormirse. Y yo, sin pensar, porque si lo hubiera pensado tal vez hubiera reaccionado de otra manera, en forma automática le decía, un minutito, ya termino de cargar estos datos y voy. Cuando yo me levantaba de la silla de la computadora, Lilian me decía, ya está, ya se durmió, vamos a cenar. Y mis hermanos no tienen idea cómo con el paso de los días eso me fue doliendo dentro del alma, que mi hijo me estaba esperando y se quedaba dormido esperándome, y su papá no llegaba a darle el beso de las buenas noches. A partir de ese momento cambié el orden, cambié las prioridades y me di cuenta de que una moneda más, una moneda menos, realmente no hacía la diferencia, que lo más importante era mi hijo. Por lo demás, Dios provee, viene la añadidura. Dediquémonos a lo importante. Amén. Y hoy son nuestros niños. Y hoy me pasa que a veces veo que mis hijos son grandes, un joven y una joven grande, quizás ya de 20 y pico de años, y sin embargo pienso en mi corazón, qué bueno es darles, si puedo alcanzarles, darles ese beso. Aunque sean grandes en su corazón, ellos se van a llevar aunque se nieguen a recibirlo. No, porque también se nieguen, es cierto, porque ellos son jóvenes y chicas grandes, pero sin embargo, ese beso se lo tengo que dar, porque ellos van a guardar ese beso un día cuando sean hombres grandes con familia o que tengan otra vida, ya no estemos nosotros, van a acordarse de esos besos. Qué importante el tema de darle un beso, darle una bendición, yo te bendigo, o cuando toman sus remedios, que Dios bendiga tu remedio para que te dé salud. Las cosas que el Espíritu Santo le vayan sugiriendo a ustedes. Esas son las bendiciones que Dios quiere para nuestra familia, para nosotros y para nuestros hijos. Con lo que acaba de mencionar Lilian, yo recordé verla a mi mamá, una mujer grande, acercarse a mi abuela, María Elisa, justamente el nombre que lleva mi hija, y bajar la cabeza y decirle, bendición, mamá. Dios me la bendiga, hija. Y no me olvidé nunca jamás, porque mi mamá, ya mujer grande, seguía pidiéndole esa bendición de mi abuela. Qué hermoso, y en algunos países se usa todavía eso, ¿no es cierto? No sé si acá, pero qué lindo es escuchar. Y si no usamos esa costumbre, hagamos nueva costumbre, de que los mayores nos bendigan. Amén. Y sembremos esa costumbre santa en nuestros hijos, no importa la edad que tengan, que la bendición de Dios se sigue derramando de padres a hijos. Y el padre Darío Betancourt decía claramente, qué importante que los padres oren por sus hijos, que los hijos oren por sus padres, porque no hay mayor relación de amor en la cual Dios permite esa bendición corra, que fluya y que sea grande, grande bendición, que sea grande, porque hay amor entre medio o que los abuelos oren por sus nietos. También es importante, la familia permanece unida en la oración, en la intercesión de unos por otros, en la bendición. Y recordé estas palabras de Pablo donde decía, pidámosle a San José y a la Virgen, Sagrada Familia, que interceda por nosotros, por nuestras familias, por nuestras necesidades. Así que a seguir orando, a seguir orando, a seguir orando. Y bendiciendo con el agua bendita y orando por los remedios. Usando los sacramentales, sí. Y seguimos con este tema en catholic.net con la reflexión. Dice, los niños tienen una manera especial de captar lo religioso. Incluso nos sorprende ver con qué fervor rezan o se detienen ante una imagen de la Virgen. Es porque tienen un espíritu sencillo.
Ellos no tienen lo que por ahí nosotros tenemos con los años. Nos armamos como una cebolla de capas y capas y capas. Ellos tienen un corazón entregado en ese momento que se persignan en la iglesia, cuando sea, ven a Jesús y le tienen gran amor. Esa es la cualidad del niño, la sencillez, lo inmediato, lo que ellos olvidan, el rencor, el perdón. Ellos no conocen de rencores, ellos conocen que ya le das una pelota y ya se olvidaron de todo lo que les faltó. Y enseguida se perdonan y están todos juntos jugando. Es responsabilidad de los padres el cultivar los aspectos religiosos de los niños, igual que se les enseña a hablar o leer. Captan muy bien lo que hacen los mayores, y si les ven rezando, yendo a misa o explicándoles algún detalle de nuestra fe, lo asimilan con gran facilidad. Hay que aprovecharlo y no esperar a que sean adultos, porque el racionalismo propio de esa edad les impedirá acercarse a la fe. Esas son las capas de cebolla que decía Claro, Lilian. pero aparte ellos después lo van a repetir con sus hijos o con sus familiares, en su hogar van a darse el agua bendita antes de salir. Son cosas que van a quedar para siempre en los grandes. Dice, es fundamental la labor de los padres. Son ellos los primeros educadores. Wow. No pueden dejar esta función al colegio, ni siquiera a las catequistas de la parroquia, porque la familia es la primera escuela de la fe. ¿Cómo entenderá el amor de Dios si no ve amor en su casa? Claro. ¿O cómo será su relación con Dios Padre si su propio papá le da miedo o nunca está en casa? Claro. Pero también Jesús quiere a los niños de muchos años, pero con alma de niño, sencillos al rezar, al pedirle sus necesidades, al contarle sus preocupaciones y sus alegrías. Tener el alma de niños. Jesús no puede resistirse ante un niño. Deja que Jesús te dé un abrazo, te bendiga, te imponga sus manos. Acércate a Él como si fueras un niño pequeño. Amén. Jesús te llenará de paz, de alegría, y tus preocupaciones y sufrimientos serán menos, porque estás con Él. Abandónalo todo en sus brazos. Qué hermosa experiencia de hijos siendo niños y acercándonos a Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí. Con cuántas cargas a veces venimos y estamos endurecidos y somos como piedras. Y Jesús lo que quiere es que dejemos todas esas piedras, todas esas cargas a sus pies, y Él solo quiere abrazarnos y hablarnos de su amor por nosotros. Qué importante es dejar de ser adultos grandes y buscar un corazón. La Virgen habla de un corazón sencillo, esa oración del corazón. Así nos vamos a poder acercar a Dios y así Él va a poder trabajar en nuestras heridas y dejar esas piedras transformadas por el amor de Jesús. Osvaldo nos hablaba muy bien, ¿no?, de las condiciones que tienen los niños, la humildad, Sí, la sencillez, sí. la pureza, El olvido de los enojos. todo aquello que más rápido nos lleva a Dios. Entonces, fíjense que Osvaldo subrayó esto que dijo Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Está ahí la condición que nos pone Cristo. Nos está dando la pista, nos está dando cuál es la manera de poder llegar más rápido al reino. ¿Cuál es la manera más rápida de unirnos a Dios? ¿Cuál es la manera más rápida de abrazarnos con Él? Y es un secreto que se tiene que usar. Ser un niño para que Dios inmediatamente actúe en un problema, en algo que necesitamos urgente, porque tenemos una gran tentación, porque tenemos un gran peligro. Actitud de niño, ser niño para que Dios en ese momento, Dios Padre, actúe como Padre. Entonces no tengamos miedo, si busquemos ese escudo de niño, seamos niños para Dios Padre, para que Él como Padre nos proteja, nos cuide, nos saque de ese problema gigante. Actitud de hijos, eso es importante. Vos una vez me enseñaste, ante nuestra actitud como niños, Dios Padre
reconoce a Jesús en nosotros. Entonces, obra de inmediato, obra de inmediato. No perdamos esta oportunidad preciosa, con este secretito que Jesús nos regala. Sean como niños. Sean como hijos. Compartimos esta pequeña oración. Señor, quiero ser merecedor de entrar a tu reino. Me doy cuenta que las condiciones para entrar son exigentes, porque tienen que surgir de un amor total por ti y por todos los demás. Conoces mi inmadurez y mi egoísmo infantil, mi deseo de decir sí para hacerlo mejor hasta mañana y luego otro hasta mañana y así sucesivamente. Por ello, suplico la intercesión de María, para que sepa abandonarme como un niño en su regazo y su amor fiel y constante me estimule a querer crecer en mi amor. Amén. Hagamos este propósito, mis hermanos, de cada día seguir cultivando ese niño interior. Amén. Ese niño que confiadamente todo lo espera de nuestro Dios Todopoderoso. Que tengamos nuestra oración personal como hijos, que siempre Dios Padre quiere escuchar a sus hijos. Y hablemos desde la capacidad del corazón sencillo. De lo demás, de los problemas, de las situaciones tremendas que a veces pasamos, se va a encargar Dios. Dios se encarga de todo. Hasta aquí nuestro tercer bloque. Nos vamos a una tandita musical para la radio, con todas las propagandas de la radio, y aquí simplemente, como decimos siempre, 30 segunditos de video y ya regresamos con más. Reciban el Espíritu Santo. No se vayan. Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el último bloque, el cuarto, el del estribo, el más cortito. Y vamos a leer un poquito los pensamientos de los santos niños, porque hoy en el día... Santos jóvenes, digamos, santos porque jóvenes, hay claro. niños y hay algunos que por ahí ya no lo son tanto. Y les vamos a compartir varias frases, porque vamos a ver qué hizo Dios en estas almitas tan especiales. ¿Qué regalos les dio Dios para que ellos pudieran elaborar estas frases? Las oraciones, ¿no? Querido Jesús Eucaristía, estoy muy contenta de que hayas venido a mi corazón. No te vayas nunca de mi corazón. Quédate siempre, siempre conmigo. ¿Quién es? Venerable Antonieta Meo, la nenolina. Qué lindo, qué hermosa frase. Y después tenemos un varoncito, a ver, que dice: no puedo hacer grandes cosas, lo que quiero es hacer aún las más pequeñas para la mayor gloria de Dios. Y lo dice Santo Domingo Sabio. Qué hermoso. Tú me preguntas si soy alegre. ¿Y cómo no podría serlo? Mientras la fe me da la fuerza, estaré siempre alegre. Beato Pier Giorgio Frassati. Tenemos una joven que dice: no tengo nada más, pero tengo aún mi corazón y con él puedo siempre amar. Y lo dice la beata Chiara Luna.
Dime, ¿puede alguien recibir a Jesús en su corazón y no morir? Beata Imelda Lambertini. Injuria sería para mí, esposo, que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel primero me eligió. Que primero me eligió, Santa Inés. Injuria sería para mí, esposo, que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel primero que me eligió. Solo aquel que primero me eligió. Sí. Siempre te volvés a comer el qué. Sí, Silencio. Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió, Santa Inés. Maravillosa esa frase. Señor, que yo sufre todo lo que a ti te parezca. Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Beata Laura Vicuña. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Y le dije que sí. Beatos Jacinta y Francisco Merlo. Marto. Los chicos de... Sí, no sabía el apellido, vuelvo a decir. Marto. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que muy pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. Beatos Jacinta y Francisco Marto. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús. No todos estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la búsqueda de la virtud cristiana. Pero esta virtud requiere una fortaleza que, aunque no llegue a igualar el grado cumbre de esta angelical doncella, exige, no obstante, un largo, ligerísimo y ininterrumpido esfuerzo. No veo nada. Diligentísimo. No veo nada, subilo, agrandalo un poco más. Letra muy chiquita, si no, léelo vos. Si vos lo ves bien. No todos estamos llamados a sufrir el martirio, pero sí estamos todos llamados a la búsqueda de la virtud cristiana. Pero esta virtud requiere una fortaleza que, aunque no llegue a igualar el grado cumbre de esta angelical doncella, exige, no obstante, un largo, diligentísimo e ininterrumpido esfuerzo, que no terminará sino con nuestra vida. Santa María Goretti. Qué hermosa frase, qué lindo. Gloria a Dios, qué hermosos regalos que nos dan los santos, ¿no es cierto? Santos y santas jóvenes, niños, Domingo, Gregorio, Pier Gregorio. Maravilloso lo que el Señor puso en esas almas, porque es el reflejo del amor de Dios en esas almas tan jóvenes, niños, adolescentes, y cada uno no hacía más que brillar con esa luz del amor, la luz de Cristo, el amor de Dios en ellos, porque sus corazones estaban ya incendiados, ¿no? Y acá cuenta también de cómo eran esos jóvenes en algunos casos, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer un pedacito, dice: Santa Inés
Fue una joven muy bella que decidió entregarle su vida y su virginidad a Dios. En tiempos de persecución en el siglo V, fue condenada a muerte tras descubrirse que era cristiana. ¿Cuántas vírgenes? También Santa Eulalia fue también una jovencita muy chiquita que no negó el amor de que amaba a Jesús, entonces ella proclamaba a Jesús como su Señor, y fue así que la mataron porque querían que negara, que se convirtiera a ellos, y ella era fiel a Dios y proclamaba el nombre de Jesús sobre su vida y su amor. La Nenolina, la primera frase que leímos, fue una niña que iba a la escuela y escribía cartas a Jesús, que le dictaba a su mamá. Partió a la casa del padre luego de una grave enfermedad a los 7 añitos de edad. Bendito sea el Señor en todos nuestros niños, en todos nuestros jóvenes, en todos los adolescentes, porque todos están llamados a la santidad. Todos, ustedes también, aunque seamos grandes, siempre. Obviamente todos ellos tarde o temprano se convierten en nosotros, no se olviden. Así que pongamos esas semillitas de Dios en esos corazoncitos tan puros, inocentes, y no nos olvidemos que son el tesoro, que ellos mañana serán nosotros, como dije recién, y serán los que lleven adelante la misión, ¿no? de poder hablar de quién es Jesús, de lo que ha hecho en sus vidas, y darán testimonio. Claro, porque nosotros primero damos testimonio, ellos copian cuando son chiquitos. Es simplemente esto, mis hermanos. No hay otra vuelta que la de poder sembrar para que mañana venga la cosecha, y esa cosecha será para el Señor. Tal vez nosotros no lleguemos a verla, pero sabemos que va a dar frutos. Claro que sí. Amén. Queridos hermanos, hasta aquí hemos compartido Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Esperamos que les haya gustado este programa, ¿no? Y dejad que los niños vengan a mí, nos dice el Señor. Amén. Y bueno, yo me despido de ustedes con un abrazo de Jesús Niño, que los abrace Jesús Niño, y yo intercedo a través de él para que puedan ser siempre como niños. Su corazón no permanezcan, digamos, aferrado a las cosas, sino al amor de Jesús Niño, que siempre los ama y los abraza. Y si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo programa. Dios mediante, nos reencontramos el próximo sábado. Mañana tenemos el festejo, ¿no es cierto?, de la Virgen. Así que a todos a ser buenos niños de María. Amén. Un beso y muchas bendiciones. Dios los bendiga.